Hola a todos, nosotros somos el grupo número 10 y les vamos a presentar el simposio COVID-19 y su relación con otras patologías. Primero que nada, vamos a empezar dando una pequeña definición sobre qué es el COVID, ¿verdad? Pues todo empieza en diciembre de 2019, cuando se empieza a dar una propagación o aparición de nuevos casos de una neumonía grave, ¿verdad? Especialmente en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. La mayoría de estos casos correspondían a personas que trabajaban o frecuentaban a un mercado de comidas del mar local, el cual distribuía otros tipos de carne, incluyendo la de animales salvajes. Eh, este brote rápidamente se extendió en número de casos y en las diferentes regiones de China durante los meses de enero y febrero de 2020 y posteriormente, el 11 de marzo de 2020, la OMS declara a esta nueva enfermedad como pandemia de COVID-19, ¿verdad? Y de la misma manera, exhortó a todos los países a tomarla con las exigencias y las medidas necesarias para contener y mantener siempre la salud pública mundial en estos tiempos modernos, ¿verdad? Eh, Se solicitó de parte de la OMS un aislamiento social a nivel mundial, lo cual resultó en la actual pandemia que estamos viviendo, ¿verdad? Y que después de 2 años seguimos dentro de la pandemia, ya poco a poco saliendo, ¿verdad? Pero siempre seguimos dentro de esta pandemia. Hablando un poco sobre la etiología, la infección aguda respiratoria, eh, también conocida como SARS por sus siglas, que es síndrome respiratorio agudo severo, y MERS, que es el otro tipo de síndrome respiratorio, pero este es del Medio Oriente, por eso sus siglas. Eh, Estos se vieron resultados negativos durante las primeras pruebas con los primeros brotes de esta enfermedad de COVID-19. Poco a poco se fue descubriendo que es un virus completamente nuevo, ¿verdad? Es una mutación. Entonces, este virus se clasificó como virus del síndrome respiratorio agudo severo tipo 2 o por sus siglas también SARS-CoV-2. Se ubica taxonómicamente en la familia Coronaviridae. Esta se subdivide en 4 géneros que son alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus y delta coronavirus. Eh, los, los coronavirus de importancia médica hasta hoy eh, tienden a estar dentro de los primeros 2 géneros, que es el alfa coronavirus y beta coronavirus, ¿verdad? Y estos circulan libremente en la población de todos los continentes, suelen causar una enfermedad respiratoria leve, ¿verdad? Eh, Ahora el virus SARS-CoV-2, que es el que ha causado la pandemia, ¿verdad? Este es muy contagioso, se transmite rápidamente de persona a persona a través de la tos o a través de secreciones respiratorias y por contactos cercanos, ¿verdad? Este se transmite a partir de las gotas respiratorias de más de 5 micras y estas son capaces de eh, atravesar una distancia de hasta 2 metros, ¿sí? Entonces, es por esto que se ha determinado que las manos o los fómites o un contacto directo con la mucosa de la boca, nariz u ojos son los puntos por los que se transmite más fácilmente el virus, ¿verdad? Eh, pues como habíamos dicho, la principal vía de transmisión es la respiratoria a través de la tos y estornudos. Eh, Asimismo, a través del sistema gastrointestinal por las heces se ha detectado, pero en muy poca cantidad. Entonces, es por esto que dentro de la pandemia que estamos viviendo, se contempla el uso de mascarilla, la higiene frecuente de las manos y la limpieza de superficies también. Hablando del cuadro clínico,
de los primeros casos, ¿verdad? Hablando de los primeros casos, los síntomas más comunes encontrados fueron la fiebre, la tos y la disnea. Y luego los síntomas menos comunes fue la producción de esputo, cefalea, hemoptisis, diarrea, anosmia y ageusia. Estas últimas dos son específicas para este virus, que son las que normalmente se asocian directamente con el contagio. La anosmia es la pérdida del olfato y la ageusia es la pérdida del gusto. Entonces, estos dos son síntomas específicos y que se han tomado como puntos de referencia para el diagnóstico presuntivo de la enfermedad. Entonces, aquí podemos ver también una infografía de la OPS con los síntomas más comunes y los síntomas en casos graves, ¿verdad? Podemos ver la fiebre, tos, dolor de garganta entre los síntomas comunes y fiebre alta, dificultad respiratoria y neumonía en los casos graves, ¿verdad? También es importante mencionar que los síntomas aparecen entre el 1 y 12 días después de la exposición al virus, que es en el momento en el que somos más propensos a contagiar. Bueno, empezamos hablando con la fisiopatología del SARS-CoV-2. La fisiopatología del COVID-19 se expresa como una infección viral producida por el virus SARS-CoV-2. Esto afecta principalmente las vías respiratorias bajas, en donde causas severas pueden producir respuestas inflamatorias sistémicas masivas y fenómenos trombóticos en otros órganos del cuerpo. Bueno, se sabe que el SARS-CoV-2 tiene aproximadamente 30.000 bases de ARN y utiliza la proteína espiga S, densamente glucosilada, para entrar a las paredes del huésped y así unirse con mucha afinidad al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Esta enzima está expresada en células alveolares tipo 2. El ARN del virus de SARS-CoV-2 entra a las células del tracto respiratorio superior e inferior, donde es traducido a proteínas virales. Se dice que los hombres tienen una mayor cantidad de los receptores expresados en células pulmonares, lo que explica la predominancia en hombres de la enfermedad de COVID-19. Bueno, hablando del tiempo de incubación medio estimado para el SARS-CoV-2 es entre 3 a 6 días. En promedio se dice que la enfermedad progresa luego de requerir hospitalización de 7 a 8 días desde el inicio de los síntomas. Los pacientes inicialmente parecen establecer, pero a menudo se deterioran con presencia de hipoxia grave. Las características claves dotan de los casos de ARDS. El intervalo desde el inicio de los síntomas hasta la aparición de ARDS es de aproximadamente 8 a 12 días. La producción de anticuerpos ocurre tarde, después de la exposición, que se llega a tener entre 20 días y después de la aparición de los síntomas. Bueno, el COVID es resultado de dos procesos fisiológicos interrelacionados, que son el efecto citopático directo, que este es el resultado de la infección viral y predomina en las primeras etapas de la enfermedad. Y se tiene también la respuesta inflamatoria no regulada por el huésped, que es predominante en las últimas etapas de la enfermedad. La superposición de dos procesos fisiopatológicos es traducido fenotípicamente en evolución de 3 etapas de las enfermedades descritas a continuación. El estadio 1, que es la fase temprana de la enfermedad, y es el resultado de la replicación viral y condiciona el efecto citopático directo y la activación de la respuesta inmune innata, que se caracteriza por la estabilidad clínica con síntomas como tos, la fiebre, la astenia, el dolor de cabeza, entre otros, asociados a linfopenia y elevación de dímeros y LDH. Bueno, tenemos el estadio 2, que es la fase pulmonar de la enfermedad. Es el resultado de la activación de la respuesta inmune adaptativa, que resulta en una reducción de la viremia, iniciando una cascada inflamatoria que causa daño tisular y empeora con disnea la afección respiratoria, que podría condicionar insuficiencia respiratoria aguda y por la que está asociado con empeoramiento de la linfopenia y elevación moderada de PSR y transaminasas. Y por último tenemos el estadio 3, o también conocido como fase hiperinflamatoria de la enfermedad, y esta se caracteriza por ser una insuficiencia multiorgánica fulminante con empeoramiento frecuente, que es en el compromiso pulmonar, que es el resultado de una respuesta inmune que no está regulada y condiciona con síntomas de tormenta de citoquinas. El síndrome de tormenta de citoquinas recuerda linfohistiocytosis, hemofagocitosis
cítica secundaria que es potencialmente identificado por HS-score. Bueno, se tiene que mencionar que se ha visto que las citocinas proinflamatorias y quimiosinas, incluyendo el factor de necrosis tumoral interleucina, factores estimulantes de colonias de granulocitos y proteína 10 inducida por interferón gamma y proteína 1 quimioatrayente de los macrófagos están significativamente elevados en pacientes de con COVID-19. La influencia es grave y la tormenta de citoquinas juega un rol importante en inmunopatogenia. Es de suma importancia que se identifique la fuente primaria de las tormentas de citoquinas en respuesta a la infección y mecanismos virológicos detrás de esto. El efecto del virus es directamente dañino a los tejidos donde la tormenta de citoquinas contribuye a la disfunción orgánica múltiple. El uso de anticuerpos monoclonales contra el receptor de la ILDH6 o de corticoides se ha propuesto para liberar esta respuesta inflamatoria. También se sabe que la IL-6 juega un papel importante en iniciar la respuesta contra la infección viral porque promueve la apuración viral de esta parte de los neutrófilos. La respuesta inmune, por lo tanto, es desregulada. Tiene una etapa de inmunosupresión que sigue a la fase preinflamatoria y esta se caracteriza por un agotamiento funcional de linfocitos periféricos, más que todo en linfocitos T, y está asociado a un alto riesgo de desarrollar una infección bacteriana secundaria. En la linfopenia también se encuentran influencias graves y tejidos linfoides de varios órganos que se llevan a cabo una hipótesis razonable de que además de la muerte de los linfocitos inducidas por el ligando FAS del SARS-CoV-2 podría afectar directamente a los linfocitos, por la que la respuesta antiviral que se da debilitada. Otra razón por la que se tiene que considerar que es que el COVID está relacionado con el estado de hipercoagulabilidad, asociado tanto con el efecto citopático del virus en el endotelio como en la respuesta inflamatoria que puede identificarse sistemáticamente por el score SIC. Y el estado de hipercoagulabilidad puede traducirse en microtrombosis y en conclusión de pequeños vasos del lecho vascular pulmonar y luego se puede asociar a manifestaciones de coagulación intravascular diseminada con repercusión significativa sistémica. Bueno, los microtrombos están presentes en los pulmones y las alteraciones de la cascada de la coagulación pueden medir el nivel sistémico, por lo que la disfunción endotelial causada por el efecto citopático directo del virus es por la reacción inflamatoria que conlleva un entorno protrombótico. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de los métodos de diagnóstico, tanto clínicos como de gabinete. Bueno, para el diagnóstico del COVID-19 se puede efectuar mediante una combinación de información epidemiológica, síntomas clínicos, hallazgos radiológicos y pruebas de laboratorio. Todo paciente sospechoso requiere de solicitud de exámenes de laboratorio completos. La infección por COVID-19 puede producir un aumento en los niveles de proteína C reactiva, aumento en los niveles de velocidad de sedimentación globular, lactato deshidrogenasa, creatinina y un tiempo de prolongado de protopomina. También para empezar tenemos el RT-PCR, más conocido como PCR. Este por ahora es la prueba considerada como el estándar de oro para la detección de infección por el virus SARS-CoV-2, debido a que una prueba positiva en un paciente enfermo tendrá una razón de verosimilitud muy alta. Sin embargo, su sensibilidad es limitada, de accesibilidad variable y diferente en cada país, hospital y laboratorio comercial. No se cuenta con una prueba suficiente para excluir la infección por coronavirus en muestras obtenidas por hisopado simultáneo nasal y faríngeo, cuya sensibilidad dependerá del tipo de prueba y método de recolección de la muestra. También están las pruebas serológicas. Esta indican la presencia de anticuerpos de coronavirus. Existen en el mercado americano más de 70 pruebas serológicas. Hasta ahora se ignoran la proporción de falsos positivos y falsos negativos, así como la duración persistente de los anticuerpos IgG e IgM. E incluso se desconoce si existe una respuesta humoral que confiera inmunidad ante una segunda infección. También tenemos las pruebas de antígeno. Esta prueba detecta ciertas proteínas en el virus. Las pruebas de antígeno pueden producir resultados en minutos y se hacen con un hisopo nasal que se usa para obtener una muestra de líquido. Otras se pueden enviar a un laboratorio para su análisis. El resultado positivo en la prueba de antígeno se considera preciso cuando las instrucciones se siguen detenidamente. Sin embargo, hay más posibilidades de obtener un resultado falso negativo, lo que significa que es posible que esté infectado por el virus, pero que se tiene un resultado negativo. También se tienen los diagnósticos de gabinete. En este caso tenemos la tomografía computarizada conocida como TAC. La tomografía desde tórax es un método de rutina para el diagnóstico de neumonía, ya que se caracteriza por ser sencillo, práctico y fácil de realizar.
Los primeros reportes describen en pacientes con COVID imágenes típicas tales como la opacidad en vidrio despulido, consolidación multifocal en parches y o cambios intersticiales con distribución periférica. Teniendo como referencia la PCR, el ataque es una herramienta de diagnóstico con alta sensibilidad, baja especificidad, moderado valor predictivo positivo y negativo que va alrededor de 97, 25, 63 y 87% respectivamente. Bien, en cuanto al tratamiento farmacológico, pues actualmente no hay medicamentos específicos contra COVID-19. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud establece que los pacientes con cuadros leves deben ser manejados sintomáticamente. Y también deben ser aislados en casa. Los casos graves pues, deben ser aislados en centros de atención y se les debe administrar un tratamiento enfocado principalmente al alivio de los síntomas generales, también oxigenoterapia si se necesita y en casos críticos el soporte respiratorio con o sin ventilación mecánica. En Guatemala, pues tras la ausencia de tratamiento específico del patógeno, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social pues elaboró un kit de medicamentos para COVID-19 para pacientes con síntomas leves. Los medicamentos de este kit pues no son para prevenir la enfermedad y el uso de estos medicamentos para tratamiento de COVID deben realizarse bajo prescripción exclusiva del personal de salud. El listado de los medicamentos que están incluidos en el kit pues, son los siguientes, los que se pueden ver en las imágenes y en el listado. Por ejemplo, tenemos el acetaminofén, el ácido acetil salicílico y el ibuprofeno, pues que van a funcionar como antipiréticos y analgésicos. También tenemos a la loratadina, que tiene una función descongestionante. También tenemos a la clorfeniramina, la cual es utilizada para tratar la sintomatología de un resfriado, como se puede presentar algunos síntomas como el lagrimeo de ojos, los estornudos, la irritación de la nariz o también de la garganta y también de la secreción nasal. En el caso del sulfato de zinc, pues este es utilizado como complemento de rehidratación oral, esto con el fin de reducir la duración y la severidad de la diarrea, porque en muchos casos de COVID pues se presenta esto que a veces no solo son síntomas respiratorios, sino también se produce diarrea. También es importante destacar que el uso inadecuado de cualquier medicamento puede provocar efectos adversos y daños graves para la salud del paciente. Es por eso de que se hace la aclaración de que a pesar de que la ivermectina está incluida en este kit, pues estos medicamentos nos están sujetos a uso y prescripción únicamente en uso veterinario y pues no se encuentran autorizados para uso humano por el riesgo inminente que puede causar en la salud. Esto indicado por la OMS. En este kit también se incluyen multivitamínicos, como se pueden incluir la vitamina C y la vitamina D. También en este kit se incluye las sales de rehidratación oral, ya que esta se utiliza para reemplazar las pérdidas de agua ante los primeros signos de diarrea para prevenir la deshidratación. En cuanto al tratamiento no farmacológico, pues al no haber tratamiento con respaldo científico que actúe contra la enfermedad producida por el virus del COVID-19, pues la OMS establece que el aislamiento es una medida importante que deben adoptar las personas con síntomas de COVID-19 para evitar infectar a otras personas de la comunidad, incluido también a sus familiares. El aislamiento se produce cuando una persona que tiene algunos síntomas como la fiebre, la tos u otros síntomas de COVID-19, pues se quedan en casa, no van al trabajo, a la escuela o a lugares públicos. Esto se puede hacer voluntariamente o por recomendación de un médico. También es importante destacar que cuando se asiste a atención médica, es importante el uso de la mascarilla, mantener al menos a la distancia de un metro de las demás personas y no tocar la superficie con las manos. También podemos encontrar el tratamiento preventivo y pues la OMS ha validado el uso de varias vacunas contra el COVID-19. El primer programa de vacunación masiva comenzó a principios de diciembre de 2020 y con fecha de 12 de enero de 2022 pues ya la OMS ha sacado un listado de las vacunas
que son aceptadas en este uso, de uso para esta emergencia. Entre las que podemos destacar están la de Pfizer y BioNTech, que tiene una eficacia del 95%. También está la de Oxford y AstraZeneca. La vacuna de Janssen, esta es diferente a las demás porque es a dosis única. También encontramos a la vacuna Moderna con un 94% de eficacia, la de Sinopharm con un 79%, la de Coronavac de Sinovac. También encontramos la vacuna de Covaxin con un 78% de eficacia. También encontramos a la de Covax y Nuvaxovid con una eficacia del 90%. Para el pronóstico de la enfermedad, se tiene que la recuperación del COVID-19 depende de la gravedad del estado del paciente. Cuando es leve a moderada, puede tardar de 10 a 14 días o más según sus síntomas. Algunas personas tienen síntomas que duran por meses, incluso después de que ya no estén infectadas, o pueden propagar la enfermedad a otras personas. El síndrome post-COVID es la persistencia de signos y síntomas clínicos que surgen durante o después de padecer COVID-19. Permanece más de 12 semanas y no se explican por un diagnóstico alternativo. Los síntomas pueden fluctuar o pueden causar brotes. Los síntomas más frecuentes son la fatiga, la disnea, las alteraciones de la atención, la concentración, de la memoria, del sueño, ansiedad y depresión. Los factores de riesgo post-COVID mayormente son la edad, a los mayores de 50 años, el sexo de las mujeres, las comorbilidades como la obesidad, asma, aumento del índice de masa corporal, la diabetes, la hipertensión, el cáncer, entre otros. Muy bien, ahora vamos a comenzar con la incidencia, prevalencia, mortalidad y morbilidad en Guatemala. Se observa que la distribución espaciotemporal de las incidencias y casos acumulados de COVID-19 aquí en Guatemala. Esta distribución se realizó mediante una numeración de casos acumulados y representación de alta tasa de incidencia con la opacidad del color. Se observa que en la ciudad de Guatemala, justamente aquí abajo, siendo esta la capital, posee tanto una alta tasa de incidencia como número de casos acumulados. Tiene un total de 388.952 casos acumulados a partir de los inicios de la pandemia del COVID-19. De igual manera, se llega a evidenciar que el departamento de Baja Verapaz posee una baja tasa de incidencia, al poseer una coloración menos opaca y el menor número de casos acumulados desde inicios de la pandemia, con un total de 5.976 casos. Se demuestra también una mayor incidencia y casos acumulados en las regiones centrales de Guatemala, seguidos de las regiones orientales y teniendo como último las regiones occidentales. Esto puede ser atribuido a diferentes factores, desde la cantidad de población de cada departamento hasta las variaciones de temperatura en los diferentes departamentos. Muy bien, aquí observamos en esta gráfica, se observa la incidencia semanal de nuevos casos de COVID-19 entre los años 2020 a 2022, siendo el color anaranjado al 2020, el color azul el 2021 y color gris el 2022. Se logró presenciar que las incidencias semanales de COVID-19 en los años 2020, 2021 y 2022 a inicios de la pandemia, con semanas de la semana 14 con 33 casos registrados. Y esto se va en incremento hasta mantener un promedio de 3.447 casos acumulados por semana. Tanto en los años 2020 y 2021 se observa una tendencia de incremento en la incidencia del COVID-19 a partir de la semana 27 y hasta la semana 43, correspondientes a estos a los meses de julio hasta octubre del año. Sin embargo, en el año 2022, año con el que el sistema de educación se ha ido reincorporando de manera presencial en Guatemala, la tendencia de casos aumentó de gran manera, poseyendo un promedio de 16.800 casos nuevos únicamente en las primeras 10 semanas del año. Muy bien, aquí en esta gráfica podemos observar los casos acumulados por departamento, en el cual se logra observar que la ciudad capital ocupa el 47.8% de los casos acumulados en todo el país, seguido por Quetzaltenango, Zacatepeque y Zacatepeques. Esto indicaría que la población de estos tres departamentos posee una mayor probabilidad de contraer COVID-19. Mientras que otros departamentos, tanto tales como Baja Verapaz, Sololá y Totonicapán, poseen una menor probabilidad de COVID-19.
Por último, se llega a observar las muertes acumuladas por departamento, en el cual se llega a observar que la ciudad capital presenta un 43% de las muertes en todo el país, seguidas esta por Quetzaltenango con un total de 7% de las muertes, y en tercer puesto Escuintla con un total de 5% de las muertes. Luego de hablar un poco sobre el COVID como tal, como enfermedad, pues también es importante hablar sobre la asociación que tiene esta patología con otras patologías, ¿verdad? Como comorbilidades. Eh, un grupo de patologías que no debe ser para nada despreciables y que se tiene que tomar bastante en cuenta son las patologías pulmonares, ¿verdad? Esto teniendo en cuenta que el COVID-19 ataca principalmente, normalmente a los pulmones, ¿verdad? Las principales, primero que nada, tenemos a la asma y a la EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En estas dos se agrupan debido a que tienden a tener síntomas parecidos y tratamientos parecidos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en pacientes asmáticos, la expresión de la ECA2, que como vimos en la fisiopatología es bastante importante para la patología de COVID-19, de las células epiteliales de los pacientes asmáticos van a disminuir normalmente con el tratamiento de corticosteroides inhalados. Esto, eh, acompañado de la inmunoterapia con alérgenos y anticuerpos monoclonales, puede determinar una reducción del riesgo de estos pacientes a presentar una infección por el virus, específicamente para este virus, debido a que van a disminuir la inflamación de las vías respiratorias, que es uno de los mecanismos de la fisiopatología del COVID-19, ¿verdad? Y luego, con la EPOC, esta se asocia normalmente a un mayor riesgo de desarrollar una forma grave de la enfermedad debido a que, pues, como lo dice su nombre, ¿verdad? Es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Significa que se van a obstruir las vías respiratorias, parecido al asma, ¿verdad? Como ya había mencionado, pero aún así, tanto en el asma como en el EPOC, no se han encontrado mayor cantidad de casos asociados a, eh, por ejemplo, a entrada a la unidad de cuidados intensivos o presentar enfermedad grave, ¿verdad? Sino que, en cambio, debido al tratamiento que ya conllevan estas enfermedades, tienden a disminuir esto. Luego tenemos a las enfermedades pulmonares intersticiales difusas o EPID, por sus siglas. Estas comprenden un grupo heterogéneo de trastornos agudos y crónicos, y tenemos como las más comunes la sarcoidosis, la EPI, que son las enfermedades pulmonares intersticiales, enfermedades reumatológicas con afectaciones pulmonares intersticiales. Estas, de igual manera, al igual que como habíamos hablado con el asma y con la EPOC, podrían tener un mayor riesgo de padecer COVID debido a que normalmente los pacientes tienden a presentar inmunosupresión, múltiples comorbilidades y edad avanzada. A pesar de esto, otra vez no existen datos suficientes sobre la incidencia de COVID en el campo de la CEPID debido a que tienen un tratamiento bastante estricto y normalmente los pacientes con este tipo de enfermedades tienden a cumplir estrictamente las medidas de prevención, tanto de aislamiento social como de limpieza de manos, el mantenimiento de su salud, ¿verdad? Por lo mismo. Luego tenemos el tabaco, que se ha observado en primera instancia que existe una mayor expresión de la ECA2, lo que sugiere una relación a un mayor riesgo de la infección, ¿verdad? Esto sí se ha visto en estudios en donde se ha visto que
una historia de tabaquismo sí se asocia a una peor evolución, factores dependientes junto a otros factores independientes de progresión de la enfermedad, ¿verdad? Pero sí se ha visto por lo menos que el 25% de los pacientes que tienen historia de tabaquismo fueron pacientes críticos, el 16.9% fueron graves y 11.8% fueron casos leves, ¿verdad? Entonces sí podemos ver una diferencia bastante grande porque, como hemos visto, los casos graves no tienden a ser un porcentaje tan grande. Y luego tenemos a las secuelas respiratorias, que esta es el tema más común, ¿verdad? Que se maneja en cuanto a enfermedades respiratorias. Pues esto es debido a que la enfermedad COVID-19 se presenta por síntomas agudos, seguido normalmente de una neumonía y una afectación inflamatoria intersticial bilateral. Normalmente, aproximadamente, perdón, en un tercio de los pacientes se da el SIDRA, que es el síndrome de distrés respiratorio agudo. Este puede conducir a la muerte o provocar complicaciones y lesiones pulmonares de lenta recuperación de los pacientes infectados por COVID. Normalmente, la mayoría de los pacientes mejoran clínicamente y radiológicamente entre 10 a 21 días del tratamiento. Sin embargo, la recuperación tiende a ser bastante lenta, ¿verdad? A veces llegando a requerir oxígeno suplementario luego de salir del hospital, ¿verdad? Entonces, pero sí se ha visto una mejoría en los pacientes que presentan esta enfermedad como secuela de COVID-19. En casos con predominio de signos fibrosantes, que nos lleva a la siguiente secuela, que es la fibrosis pulmonar, las opciones terapéuticas hasta ahora están un poco menos abordadas y el efecto de estas secuelas es a mediano largo plazo, ¿verdad? Porque esta patología, la fibrosis pulmonar, da una mejor comprensión de las vías implicadas, mejorando los enfoques terapéuticos y antifibróticos. Se sabe que algunos mecanismos biológicos implicados en la cascada de liberación de citoquinas inducidas por el COVID-19 se encuentra también en la respuesta profibrótica, ¿verdad? Que como el incremento, por ejemplo, del factor de necrosis tumoral. Estas podrían ser las razones por la alta prevalencia de los cambios fibróticos pulmonares observados, eh, debido a que la lesión de las células epiteliales alveolares por la infección viral ocurre en cualquier pulmón, pero la fibrosis solo se desarrolla en algunos pacientes y no en todos los tipos de esta infección, específicamente por COVID-19. Y por último tenemos a los eventos trombóticos. También hemos visto que el SARS-CoV-2 está asociado a daños en el sistema de coagulación, ¿verdad? Entonces, el incremento de la procoabilidad o la proformación de coágulos asociada a COVID-19 tiende a afectar no solo al sistema circulatorio sistémico, sino también al sistema circulatorio dentro de los pulmones, ¿verdad? Entonces, esto es uno de los casos probables en los casos de muerte súbita intrahospitalaria por secuela de COVID-19, ¿verdad? Y en los casos que superan en un evento trombótico existen secuelas posteriores si no se da la muerte, en que pueden quedar crónicas, principalmente con hipertensión pulmonar y limitación de esfuerzo, ¿verdad? O también pueden llegar a resolverse tras meses de mantener el tratamiento anticoagulante.
También tenemos las patologías cardíacas. Acá el virus se une y entra a través de la enzima convertidora de angiotensina 2. El COVID-19 también puede provocar inflamación sistémica, disfunción multiorgánica y enfermedad crítica. A continuación vamos a describir algunas enfermedades que se pueden presentar, como la lesión miocárdica y miocarditis. Pues enfermedades virales previas se han asociado con lesiones miocárdica y miocarditis con elevación de tropombina, que se cree que se debe a un aumento del estrés fisiológico cardíaco, hipoxia o lesión miocárdica directa. La miocarditis aguda se presenta en un rango variable de gravedad clínica y es un desafío de diagnóstico significativo en la era del COVID-19. Los pacientes con COVID pueden presentar dolor torácico, disnea, disritmia y disfunción aguda del ventrículo izquierdo. También está el infarto agudo del miocardio. La inflamación sistémica grave aumenta el riesgo de rotura de la placa arteriosclerótica y la influencia de otras enfermedades virales seleccionadas se asociaron con un mayor riesgo dentro de los primeros 7 días del diagnóstico de la enfermedad. En pacientes hospitalizados por neumonía adquirida en la comunidad se encontró un mayor riesgo de sufrir esta enfermedad que permaneció presente durante varios años después de la hospitalización. También está la insuficiencia cardíaca aguda y la miocardiopatía. Esta puede ser la principal manifestación de presentación de la infección por COVID-19. La insuficiencia cardíaca está presente en pacientes y se asocia con un mayor riesgo de mortalidad. También se tiene las arritmias. Las arritmias, pues las palpitaciones pueden ser un síntoma de presentación en más del 7% de los pacientes con COVID-19. Se ha encontrado una variedad de arritmias en pacientes con infección del COVID. Con mayor frecuencia, la taquicardia inusual se observa en estos pacientes con resultado de múltiples causas simultáneas. También está el evento tromboembótico venoso. Los pacientes con COVID también tienen un mayor riesgo de sufrir esta enfermedad. La inflamación sistémica, el estado anómalo de la coagulación, la disfunción multiorgánica y la enfermedad crítica son factores que pueden contribuir al aumento del riesgo de esta enfermedad. Los estudios sugieren anomalías significativas en la vía de la coagulación de pacientes con COVID, incluyendo un dímero D elevado. Por último, también tenemos la interacción de medicamentos. Muchos de los medicamentos recientemente estudiados interactúan ampliamente con otros medicamentos cardiovasculares, incluidos los antihipertensivos, los antiarrítmicos, anticoagulantes, antiplaquetarios y las estatinas. Los medicamentos actuales en estudio están los antivirales, antipalúdicos, la acitromicina, los corticosteroides y los productos biológicos. Pues bien, otra de las patologías asociadas al COVID encontramos a la diabetes y es importante destacarla porque, por ejemplo, en datos recogidos en Estados Unidos, en una muestra de más de 7,000 estudios, la incidencia de diabetes fue del 6% en pacientes no hospitalizados, del 24% en hospitalización y del 32% de los ingresados en unidades de cuidados intensivos. Esto lo que nos indica es que el riesgo de un desenlace fatal por COVID-19 es hasta un 50% más elevado en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Existen varias hipótesis que podrían explicar por qué estos pacientes pues tienen una mayor incidencia y gravedad, y pues es bien conocido que la persona con diabetes por sí va a presentar un mayor riesgo de infección, esto fundamentalmente por un defecto de la inmunidad innata que afecta a la fagocitosis, la quimiotaxis de neutrófilos y la inmunidad celular, que los hace ser especialmente vulnerables. También es cierto que la alta frecuencia de diabetes en casos graves de COVID, pues también simplemente podría reflejar la mayor prevalencia de diabetes en personas de edad avanzada, incluyendo también enfermedades cardiovasculares. También, a pesar de que la clínica respiratoria es la predominante en la infección por COVID, la diabetes mellitus tipo 2 cobra un especial interés en esta enfermedad, tanto por el riesgo de infección por el virus como la gravedad, porque esta se ve aumentada en los pacientes.
Una de las hipótesis plausibles sería que el virus va a agravar la inflamación crónica de bajo grado, esto característico en pacientes con diabetes mellitus. Esto va a desencadenar un síndrome de liberación de citocinas con una respuesta sistémica hiperinflamatoria y no controlada, lo cual va a resultar en la liberación de grandes cantidades de citocinas proinflamatorias por células inmunoefectoras, como lo van a hacer los macrófagos activados por la infección. Y esto, en el peor de los casos, pues esta tormenta de citocinas va a causar este síndrome de distrés respiratorio y finalmente va a conducir a la muerte en casos graves de infección. Esto en parte pues podría justificar el hallazgo en pacientes hospitalizados en los que el mal control metabólico del paciente con diabetes pues aumenta la tasa de mortalidad. La infección por COVID-19 también va a favorecer un desequilibrio del eje de renina, angiotensina, aldosterona, esto en sí podría estar relacionado con la inhibición de la ECA2 por parte del virus y por presentar niveles de angiotensina 2 elevados, lo cual va a favorecer la generación de péptidos secundarios con efecto vasoconstrictor, también la proinflamación y la retención de sodio. En sí, la infección por SARS-CoV-2 y su gravedad en la diabetes pues puede explicarse por la concentración de partículas virales glicosiladas del virus y la presencia del receptor de ECA2 glicosilada en el epitelio pulmonar y el grado de respuesta inmune, que era lo que se mencionaba, a la proteína spike del SARS-CoV-2, que ocurre a los aproximadamente 8 o 10 días después del inicio de los síntomas. La unión de SARS-CoV-2 y ECA2 también sugiere que la hiperglicemia no controlada, que es así prolongada, y no solo un historial de diabetes, puede ser importante en la evolución de la enfermedad. También podría considerarse que una respuesta inflamatoria hiperactiva por parte de los macrófagos M1, que son proinflamatorios, con anticuerpos neutralizantes contra la proteína spike en los días 7 a 10, pues resultaría en SARS en pacientes susceptibles. Para el manejo de los pacientes con diabetes mellitus, pues primero se debe especificar que en pacientes con diabetes, como prevención, pues se debe mantener un buen control glicémico, ya que esto va a ayudar a reducir el riesgo de infecciones y la gravedad de la enfermedad si esta se llega a dar. Además, la atención a la nutrición es muy importante y la ingesta adecuada de proteínas, porque cualquier deficiencia de minerales y vitaminas es perjudicial. Además, es recomendado el ejercicio porque va a mejorar la inmunidad. Ahora, en medidas ya en pacientes con diabetes mellitus y que ya han sido diagnosticados con COVID, la mayoría de los pacientes tienen una enfermedad leve y pueden manejarse en casa, así como en el caso de los asintomáticos. Se debe de mantener la hidratación y pues se puede administrar tratamiento sintomático, como se mencionaba anteriormente, con paracetamol, inhalación de vapor, entre otros. Los pacientes en el caso de diabetes mellitus tipo 1 pues deben medir la glicemia y la cetonuria con frecuencia porque si se presenta por si se presenta fiebre con hiperglicemia. También pueden ser necesarios cambios frecuentes en la dosis y el bolo correccional para mantener la normoglicemia. Deben evitarse los agentes antihiperglicémicos que pueden causar disminución del volumen o hipoglicemia. Además, es posible que sea necesario reducir la dosis de medicamentos antidiabéticos orales. Eso, algunas de las medidas que se deben tomar. Y en cuanto a la terapia farmacológica como tal, se debe utilizar un enfoque centrado en el paciente para guiar la elección de los medicamentos. Pues las consideraciones van a incluir la edad, la gravedad de COVID que se presente, las comorbilidades, y el riesgo de hipoglicemia. Para pacientes con COVID-19 pues leve, los regímenes de medicación previos deben evaluarse y seguirse según corresponda. Para casos comunes se recomiendan inyecciones de insulina por vía subcutánea, incluidas las insulinas basal y prepandial de acción rápida o regímenes de insulina premezclados. También para pacientes graves y en estado crítico, pues la terapia con insulina por vía endovenosa puede ser el tratamiento.
de elección, y la insulina es una opción segura en la mayoría de las circunstancias y sigue siendo la única terapia, por ejemplo, en el caso de diabetes mellitus tipo 1, y puede considerarse como una alternativa superior en diabetes tipo 2, que tienen un control glicémico diferente. Algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta sobre algunos fármacos, como se presenta en la tabla, pues es la metformina, que puede tener riesgo de acidosis láctica, especialmente en enfermos renales, hepáticos, o si ocurre deshidratación. Entonces, por eso es importante la hidratación en estos casos. También la ISGLT2, que va a aumentar el riesgo de deshidratación, el deterioro de la función renal y cetoacidosis, y se debe suspender en enfermos graves. También la GLP-1, pues potencial efecto nauseoso, entonces se va a monitorear la hidratación y esta molestia de las náuseas. En cuanto a la IDPP-4, pues en general es bastante seguro. En el caso de las sulfonilureas, otro grupo de fármacos, pues el riesgo elevado de hipoglucemias sí se puede presentar, entonces tiene una seguridad moderada. Y la insulina, pues es como se mencionó anteriormente, pues es el fármaco de elección en los dos tipos de diabetes. Es el fármaco de elección en diabéticos graves o complicados con COVID. Y aunque hay a veces necesidad de dosis muy altas en algunos casos, pero por lo general es bastante seguro. Bueno, siguiendo con la asociación con otras patologías inmunitarias, se tiene que hasta la fecha las enfermedades autoinmunes y el COVID-19 no han tenido una relación directa sobre el impacto que podría tener una con la otra. Varios estudios han demostrado que los factores de riesgo que presenta un paciente con la enfermedad autoinmune son externos a la enfermedad y por lo tanto poseer una enfermedad autoinmune hasta la fecha no es considerado un factor de riesgo para desarrollar un cuadro severo o mortalidad alta por COVID-19. Se tiene que una explicación racional que describen varios autores es que podría ser la inmunomodulación farmacológica utilizada en las enfermedades autoinmunes la causante de disminuir la probabilidad de desarrollar la denominada tormenta de citoquinas, la cual, como se describió en la fisiopatología, es muy importante ya que juega un papel crucial en el desarrollo de la enfermedad severa por la infección en los pacientes con riesgo de mortalidad por COVID-19. Bueno, se ha dicho de que los factores externos relacionados a las patologías inmunitarias como el desarrollo de diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y demás son las mayores causantes de mortalidad en enfermedad de COVID-19. Pero estas condiciones son externas, aunque poco relacionadas con las patologías inmunitarias. Por lo tanto, se podría decir que la enfermedad autoinmunitaria juega un papel para desarrollar factores que sí podrían ser factor de riesgo en COVID-19, pero que directamente no afectan como tal en la enfermedad. Bueno, además se tiene que hablar de las principales características de las vacunas contra COVID-19 y la inclusión con pacientes con enfermedades autoinmunes. Se tiene que la única vacuna que hasta el momento ha presentado estudios con pacientes con enfermedades autoinmunes es la vacuna de Pfizer-BioNTech. Esta es una vacuna, lo cual se le hicieron pruebas clínicas para que pudiera ser autorizada en su administración con pacientes con enfermedades autoinmunes sin mostrar algún tipo de riesgo o potencial riesgo. Por lo tanto, las demás vacunas como Moderna, Oxford, AstraZeneca y la de Johnson no tienen un estudio dirigido a pacientes con enfermedades autoinmunes, pero hasta el momento no se sabe si podría ser un factor de riesgo o un factor que podría empeorar la enfermedad autoinmune o tener un riesgo potencial de poder aumentar el riesgo de mortalidad por COVID-19 en pacientes con estas enfermedades. Por lo tanto, hasta el momento se tiene que evaluar un riesgo-beneficio sobre la vacuna de COVID-19 y sobre todo potenciar y se tiene que potenciar y recomendar el uso de la vacuna Pfizer-BioNTech, ya que es la única que se permite
tener una inclusión con pacientes que presentan enfermedades autoinmunitarias. Además, no se tiene ninguna prueba hasta el momento de que las vacunas puedan interferir con la medicación de las enfermedades autoinmunitarias. Por lo tanto, se les recomendaría a los pacientes que sigan con su tratamiento normal para su enfermedad autoinmunitaria, además de aplicarse la vacuna contra COVID-19. Ahora vamos a hablar sobre la asociación con el cáncer. Se sabe que el COVID-19 como tal resulta una emergencia de la salud pública de manera que se vuelve una preocupación internacional. Se ha indicado que los pacientes con casos clínicos severos, críticos de la enfermedad constituyen aproximadamente el 15% de todos los casos registrados, los cuales requieren una atención especial debido a que su elevada mortalidad del COVID-19 en este estado. Cabe destacar que los pacientes más susceptibles a sufrir un caso clínico severo, por lo tanto, un mayor riesgo de sufrir muerte por COVID-19 son las poblaciones con comorbilidades, las cuales afectan la función correcta del cuerpo e impiden que éste se logre proteger de manera efectiva. Por lo tanto, en pacientes con cáncer existe un alto riesgo de presentar una infección y cuadro severo de COVID-19. Una de las diferencias epidemiológicas importantes de los pacientes que poseen cáncer, diferenciándolas de las cuales no lo tienen, es el requerimiento de visitas continuas a centros de salud y hospitalizaciones para lograr así someterse a sus tratamientos tanto quirúrgicos como médicos relacionados con el cáncer. De igual manera, poseen diversos factores de riesgo que han sido relacionados a la presencia de cuadros severos o críticos de COVID-19. Entre estos se llegan a encontrar la población general de edad avanzada, antecedentes de tabaquismo, enfermedades cardiopulmonares, enfermedades respiratorias, enfermedades renales y lesiones tumorales e infecciones respiratorias. Y por último, llegaremos a ver los impactos del COVID-19 sobre diferentes cosas con el cáncer. Primero tenemos el impacto con el diagnóstico. Un paciente oncológico es aquel que ha sufrido o sufre de un tumor provocando una condición clínica especial que requiere cuidados especiales. Durante la sospecha y diagnóstico con pacientes con COVID-19, la mayoría va a ser asintomática. Desarrollar neumonitis o el desarrollo de distrés respiratorio, el cual requiere un ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Uno de los síntomas más frecuentes de esta enfermedad, en el 80% de los casos, es la presencia de una tos, sea esta asociada o no a la fiebre, y una sensación de dificultad respiratoria. Estos síntomas, sin embargo, son muy similares a aquellos de un paciente oncológico con cáncer en el pulmón, en el cual llega a presentar estos síntomas, como la dificultad por lo tanto, genera una dificultad de diferenciación y el diagnóstico entre síntomas de una u otra enfermedad, aumentando con eso el número de casos en los que no se presenta fiebre. Durante la era post-COVID-19, se observaba el regreso de las comunidades a sus respectivos trabajos y educación correspondiente. Sin embargo, un largo grupo de población posee un temor a los hospitales y o realización de consultas preventivas. Esto provoca un retraso en el diagnóstico de las enfermedades oncológicas debido a estos motivos. Y esto provoca así un impacto negativo en el diagnóstico oportuno de enfermedades oncológicas para lograr el tratamiento correcto y eficaz. Ahora, con el impacto con el tratamiento, sabemos que el tratamiento en pacientes con cáncer no difiere mucho de una persona, de persona en persona o otros pacientes inmunocomprometidos. Se recomienda el uso de antibióticos, antivirales, corticoides y fármacos inhibidores de interleucinas implicadas a la cascada de la inflamación. El principal problema radica en que la presencia de cuadros clínicos de mayor severidad de la infección como tal y su acceso a tratamientos como ventilación mecánica está limitada por el pronóstico de la enfermedad como tal al momento de verse respiratoriamente comprometido el paciente. Han existido casos de pacientes asintomáticos quienes se sometieron a cirugía cirugía electiva durante el periodo de incubación de COVID-19, desarrollándose síntomas después de la cirugía realizada para luego ser diagnosticados de manera positiva por COVID-19 mediante el análisis PCR. Esto quiere decir que los procedimientos quirúrgicos logran acelerar y exacerbar la progresión del COVID-19. Y por último, tenemos que en caso de un diagnóstico positivo de COVID-19,
el tratamiento oncológico deberá ser retrasado, debido a que, como conocemos, diversos tratamientos o procedimientos quirúrgicos como tal para el tratamiento de un paciente oncológico podrá acelerar o exacerbar la progresión del caso clínico de COVID-19. Bueno, por último, aquí tenemos nuestras referencias y eso es todo. Muchas gracias por su atención.